Bueno, egunon guztiari ongi etorriak. Gaurko aurkezpen honetan elikadura eta jarduera fisikorako itura egokiak sustatzeko Delikatuz bizi 2017 kanpainaren aurkezpenera deitu dizuegu. 2-10 urte bitarteko familientzako astura horiek sustatzeko helburua daukan ekimen honen gainean. Nirekin batera mailan ditugu Jose Ignacio Iturrioz, Ordiziako Udaleko Sustapen Garapen eta Komertzio zinegotzia, Leire Arandia, Delikatuz zentroko zuzendaria, eta Garbine Etxezarreta Kutxa Fundaziokoa. Iñaki Iturrioz naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kiroletako zerbitzu burua. Astura osasungarriak populazioan sustatzeko oso garrantzitsua da adin hauetan, benetan garrantzitsua. 2-10 urte bitarteko populazio talde hau bereziki kontutan hartzea. Adin hauetan astura osasungarriak hartzen ez dituzten pertsonek gero zailagoa izango dute aktiboak elikadura osasungarria eramatea. Beraz, alde horretatik eta baita ere, ikerketa zintzelarien ikerketen arabera, badirudi lehenengo adin hauetan ja baldintzatzen ari garela etorkizuneko astura osasungarri horiek. Orduan, alde horretatik oso importantea da, orain arte igual garrantzia handia edo gure agendatan espazio handia ez diogun eman populazio talde honi, hasierako adinetako populazio talde honi eman diogun espazioa, ikusten dugu beharrezkoa dela zabaltzea eta horri ekitea. Eta jokuan daukaguna benetan importantea da. Ze guzti honetan datza Gipuzkoarren osasuna, menpekotasuna, bizi kalitatea eta baita gure ekonomia ere horrekin lotuta. En lo que tiene que ver con la actividad física, no tenemos datos específicos de Guipúzcoa, pero sí que tenemos datos sobre las encuestas realizadas en el año 2016, encuesta de actividad física en niños y adolescentes en España. Y lo que nos dicen estas encuestas realizadas en niños de 2 a 10 años es que solo el 30% de los niños y el 12% de las niñas logran alcanzar los niveles recomendados de actividad física. Es muy probable que en Guipúzcoa estos niveles sean más altos, pero aún así partimos de unas cifras realmente preocupantes que nos impulsan a tomar iniciativas en este sentido. Lo que observamos es que a edades cada vez más tempranas se estructura el tiempo libre de los niños y podemos estar viviendo una gran paradoja, ¿no? Que es una época en la que los niños y las niñas acuden a múltiples actividades organizadas, también deportivas, pero que luego en su tiempo libre tienen unos comportamientos sedentarios que ocupan gran espacio de ese tiempo, ¿no? Y esta paradoja pues, nos anima también a intervenir y a tomar decisiones sobre cómo organizamos el tiempo libre de los niños desde una perspectiva de salud, de integración social, etc. Alde horretatik, iruditzen zaigu familien papera, eta ez bakarrik familiana, ze inguruak sortzen ditugun, haurrak aktiboak edo bizimodu osasungarriak eramateko ze inguruak sortzen ditugun, bai administraziotik eta bai beste erakundeen aldetik. Eta alde horretatik oso egokitzat eta eskergarritzat, iruditzen zaigu Delikatuz programa garatzen duen lana. Eta familia zen aurrak beraiek gure gizarterako hain garrantzitsuak diren erronketan sentsibilizatzen laguntza ematen diguten lan horretan. Eskerrik asko beraz Delikatuz zentroari, bai Ordiziako udalari eta kutxaren laguntzari bai. Jose Ignacio Iturrioz. Kaixo egunon danori. Ordiziako Delikatuz elikadura eta gastronomia zentroak 12. urtez jarraian Delikatuz bizi kanpaina abian jarri du. Gipuzkoarrok elikadura osantzua eta jarduera fisikoaren inguruan sentikortu eta heziketa eskaini asmoz. Aurtengoan, bizi delikatuz eta mugituz, elikadura eta jarduera fisikorako ohitura egokiak sustatzeko mai oihaltxoa eta familien egiteko sukaldaritza osasungarriko tailerrak
izango dira kanpainaren protagonista. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kiroletako departamentua da ekimen honen babesle nagusia urteak baitaramatza osasuna helburu duten kirol ekimena sustatzen eta hau da horietako bat. Aurtengoan Kutxa Fundazioa ere bide lagun dugularik. Ordiziako udaletik eskerrak eman nahi genizkieke erakunde hauei eta kanpainaren garapenean parte hartzen duten profesionalei eta aurrerantzean ere beraien babesarekin kontatzea espero dugu. El Centro de Alimentación y la Gastronomía Delicatus de Ordizia pone en marcha por 12º año consecutivo la campaña Delicatus Bici, con el fin de continuar con su labor de sensibilización y formación de las y los guipuzcoanos en torno a la alimentación saludable y la actividad física. Este año protagoniza la campaña El Mantel de Mesa Bici Delicatus eta Mugitus, para fomentar buenos hábitos de alimentación y actividad física y el taller de cocina saludable en familia. La Diputación Foral de Guipúzcoa viene interviniendo desde hace años de una manera decidida en todo lo que se relaciona con la promoción del deporte con objetivos de salud y esta iniciativa es una de ellas. Este año contamos también con la colaboración de Kutxa Fundazioa para este proyecto. Desde el Ayuntamiento de Ordizia nos gustaría agradecer su colaboración a ambas entidades y al equipo de profesionales que colabora en el desarrollo de este proyecto y les trasladamos el deseo de mantener esta colaboración en un futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Garbiñe Etxezarreta, zurea da hitza. Bueno, egun ondan hori, lehendabizi nik eskerrak eman izkitzei. Alde batetik, etorri zareten komunikabideko guztioi, bestetik, prentsaurre kontan laguntzera etorri zaten kide guztioi, eta azkenik, hau egin ahal izateko parte hartu dugun erakunde guztioi, Ordiziko udala, Foru Aldundia eta Bizi Delikatuzi gonbidapen hau guri luzatzagatik eta bide lagun izateko aukera emateagatik. Adarretatik ez juteko irakurri egingo dut. Bestela, Kutxan, aspaldidanik daukagu errotuta, bizitzarekiko ohitura eta jarrera osasuntsu, aktibo eta baikorra bultzatzeko helburua. Elikadura eta urarekiko hidratazioa abiapuntutzat hartuz, jarduera fisiko zein mental oro modu eraginkorrean landuz. Eta bereziki, haur, gaztetxo eta familiekin lan egiteko orduan. Modu transbertsalean eragiten saiatzen gara. Gure jarduera guztietan, ohitura eta jarrera hauek gogorarazi eta txertatzen saiatzen gara. Edo zein motatakoa dalarik jarduera. Efectivamente, procuramos impulsar un hábito y una actitud saludable, activa y positiva de forma transversal, incluyéndolo en todas nuestras actividades, sean del tipo que sean. Realizamos paraditas para beber agua. Ofrecemos tentempiés especialmente estudiados para recuperar fuerzas. Realizamos propuestas alternativas para bocadillos y un largo etcétera. Propuestas sencillas, pero que dentro de su sencillez engloban una gran efectividad, bajo la premisa de llegar con el ejemplo. Se trata de una actitud, un sello, al que recientemente le hemos puesto un nombre, Izan Good. El nombre tiene dos O's. La segunda O representa el plato de Harvard, un plato que nos muestra cuáles deberían ser en cada comida las proporciones adecuadas entre alimentos proteicos, cereales y frutas-verduras. Ese plato, más la hidratación con el agua, es nuestra guía. Izan ere, ohiturak eta jarrerak hitzez kontatuz baino eginaren bidez barneratzen baitira. Eta hori honela izanik, Delikatuz bizirekin guztiz bat egiten degula ezin ukatu. Herri txiki hontan, eta gaur areta txikigo ez da, Jose Ignacio, herri txiki hontan, indarrak batzea ezinbestekoa dela, eta guztiontzat onuragarri dela erabat sinistuta, oraingoan ere zuekiko elkarlanari ekin diogu. Sortutu zuen mai oihala, ekarri ditugu hemen mostra batzuk, guztiz aproposa dugu, lehen aipatu dudan transbertsaltasun horren bidez, gure jarduera guztietan Izan Good jarrera txertatzen laguntzeko, eta seguru erabiliko degula. Eta bestalde, Delikatuz bizi familian eta sukaldean gauzatzeko gure etxea
Tabakalerako kutxa kultur ere espazioa eskaini nahi izan dugu hurrengo egunetan. Bertako sukaldean, hainbat familiak elkarrekin prestatuko dituzte jaki goxoak Ikerren gidaritzapean, ohartu gabe jarrera osasuntsuak barneratzen arituko direlarik. Bertan parteko hartzeko gonbitea luzatu nahi nike familiei. Oraindik ere tokitxoren bat libre bai badago. Elkarlanerako hildoa ezarria dugu, eta seguru aurrera ingo degula elkarrekin bide lagun izanez. Beraz, mila esker berriro eta jarraitu horrela esen lan bikaina ginez. Bai, eta amaitzeko Leire Arandia, Delikatuz zentruko zuzendaria. Ondo, mila esker etorri zaten guztiei. Eta, hemen ja pixka bat helburu guztiak eta nik uste nahiko garbi gelditu diela, eta, ni pixka bat sartuko naiz kanpainaren edukia edo azaltzera. Esan dugun bezala aurten adin goiztiarreko aurrak ditugu helburu gure kanpainan. Badakigu adin goiztiarretan bai burmuinaren plastizidadea dela eta baita ere horrek garapenean dauden prozesu guzti horiek eta zelula multzoek dituzten jarduerak oso intensoak izaten direla, eta horregatik ikusten da, lehen Iñakik ere aipatu duen bezala, prebentzio politiketan arrakasta handia izan dezakela adin tarte horietan lan egitea. Eta horre gainea, gure kasuan ekimen honek ikusten dugu, bai eskola eta eskolaz kanpo egiten diren beste hainbat heziketa jarduera ere osatu ditzakela. Guzti honegatik gure ekimena pixkat zentratuko da bi arlotan. Esan bezala, alde batetik euskarri esperientziala edo izango da, familian egiteko sukaldaritza tailer horrekin, 2 tailer eskainiko ditugu, abenduaren 23an eta 30ean, goizeko 11etan, kutxa kulturrek Tabakaleran dituen instalakuntzetan. Izen ematea kutxa.eus webgunean egin ahal izango da, eta esan bezala hor helburua izango da nolabait guraso eta haurrak elkarrekin jartzea lanean, ikusi dezaten ze divertigarria eta hezitzailea izan daiteken elkarlan hori, eta batez ere guk txertatu nahi duguna da fruta eta barazkiak nolabait eguneroko elikadura horretan txertatzea. Eta esatea, nola txertatu, zein modutara txertatu daitezken, eta zein momentutan txertatzea posible den. Guzti hori Ormaiztegiko kuko jatetxeko Iker Markinez sukaldariak zuzenduko du, gaur hemen daukagu gurekin, eta berak azkenean hainbat plater osasungarri sukaldatuko ditu, familia hauekin. Gero bestalde, banatuko da, prestatu dugun mahai oihaltxo hori, euskarri fisikoa izango litzateke kasu honetan, eta hor pixka bat barneratzen ditugu guk sustatu nahi ditugun helburu horiek. Hor egongo dira, bai familian jarduera fisikoa egiteko proposamenak, bai familian sukaldatzeko proposamenak, pixka bat guzti hori, nolabait, mai euskarri fisiko horretan egongo da, eta gure gomendio izango litzateke egunero maian jarri, eta janaria jaten ari garen bitartean, edo janaria iristeko zain gauden bitarte horretan ere, nolabait hor presente izatea eta mezu horiek barneratzen joatea egunero. Esan dugun bezala, decíamos que nuestra campaña de este año está dirigida a ese colectivo de edades tempranas, sobre todo porque vemos que pues tanto la plasticidad cerebral que hay en esas edades como pues todos los procesos que se están cognitivos y neuronales que se están desarrollando pues son muy intensos, y se ve, hay ya evidencia empírica de que todas las actuaciones que se hagan en ese intervalo de edad pues de alguna manera tienen una repercusión muy importante, ¿no? En el desarrollo futuro. Entonces, hemos desarrollado dos vertientes en esta campaña. Por un lado estaría lo que sería la vertiente experiencial, que se va a desarrollar mediante un curso de cocina saludable en familia, que se va a desarrollar en colaboración con Kutxa Fundazioa,
2 talleres los días 23 y 30 de diciembre a las 11 de la mañana en las instalaciones que Kutxakultur tiene en Tabacalera, en Donostia. Y bueno, pues van a estar bajo la dirección de Iker Martínez, que es el chef del restaurante Cuco de Ormaiztegi, que ya viene colaborando con nosotros en varias actividades. Y bueno, al final el objetivo principal es poner a las familias trabajando en común, que vean pues, lo educativo y lo divertido que puede ser hacer esas actividades conjuntamente, y sobre todo hacerles o transmitirles el mensaje de la importancia de la ingesta de frutas y verduras en este intervalo de edad, y bueno, pues de qué manera se pueden de alguna manera introducir esas frutas y verduras en nuestra dieta diaria y en qué momentos, que muchas veces pues podemos tener ciertas ideas que son pues, que salen, digamos, de lo habitual y que no se nos ocurren, ¿no?, a nosotros. También estaría acompañado de lo que es el soporte físico, que es este mantel de mesa que hemos desarrollado, pues donde recoge pues tanto mensajes en esta línea, ¿no?, pues de comer en familia, de cocinar en familia, de hacer actividad física muy habitual aquí, pues como puede ser el paseo, ir a dar un paseo al monte o en bicicleta, pues que de alguna manera además aquí yo creo que lo tenemos bastante interiorizado, pero bueno, que esos mensajes de alguna manera estén en nuestra mesa a diario, que cuando estemos comiendo, cuando estemos esperando a que nos traigan ese plato, pues lo vayamos viendo y que lo vayamos interiorizando día a día. Eta, bueno, pixka bat hori izango litzateke guk garatuko deguna. Guk bai neko genduke nolabait eskertu baita ere lan edo, bueno, garapen honetan gurekin elkarlanean egon diren erakunde ez gain, profesional desberdinak, bai Delikatuz zentroko teknikariak, Idoia Noain kasu honetan, nutrizionista, Ana El Busto nutrizionista ere bai, gurekin ere daramakina urte pila bat lanean, eta bueno, gaur ere hemen daukaguna. Aritza Aranbarri doktorea, psikologoa eta aur neuropsikologian aditua dena, eta Ordiziako Sasoian Kirol Zentroa. Guzti hauek izan dira gurekin elkarlanean. Quería agradecer la colaboración tanto de las entidades participantes como de los profesionales que nos han acompañado en este trabajo, pues Idoia Noain, nutricionista del Centro de Delikatuz, Ana El Busto, nutricionista también que nos viene acompañando durante estos últimos años, Aritza Aranbarri, que es doctor y psicólogo y especializado en neuropsicología infantil, y el Centro Deportivo Sasoian de Ordizia. Bueno, esan 3.000 maioial editatu direla, inprematu direla, eta bueno, berrerabilgarriak direla, egunero erabili daitezkenak, eta bueno, banatuko direla ondorengo ekintzetan, bai Delikatuz zentroak jasotzen dituen eskola umeen artean, bai Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zerbitzuetan, Kutxa Fundaziotik antolaturiko bai sukaldaritza ikastaroetan eta bestelako ekitaldietan, eta gero deskargatzeko aukera ere izango da bai Delikatuzeko web orrian, baita ere Foru Aldundiko kiroletako web orrian. Bueno, para finalizar, pues decir que se han editado 3.000 manteles que son reutilizables, importante, porque bueno, no son para un día, son para tenerlos a diario en la mesa, y bueno, que se van a repartir tanto las actividades que se realicen desde el propio centro de Delikatuz a todos los centros escolares que nos visitan, en el servicio de deportes de la Diputación, en los talleres que organice Kutxa Fundazioa, tanto los de cocina saludable como otras actividades que realice, y bueno, pues también habrá opción de descargar este mantelito en la página web de Delikatuz, delikatuz.com, o en la de deportes de la Diputación. Y bueno, eskerrak eman denai etortzeagatik, eta bueno, galderaren bat balin badaukazue, oraintxe da momentua egiteko. Mila esker. Se consume poca fruta, poca verdura, se realiza poca actividad física en
Nosotros nos dedicamos a la prevención. En principio, desde Delicatuz, sí evidenciamos esto en todos los grupos que de alguna manera van pasando por el centro y bueno, pues es la evidencia más clara para nosotros, ¿no? Porque luego tenemos más de 3.000 escolares al año que nos visitan. Pero es verdad que no tenemos ahora mismo el dato más concreto de aquí, tanto de Guipúzcoa o a nivel de Euskadi, pero bueno, sí que lo evidenciamos. Entonces, bueno, sí que nos parece importante hacer esta labor de prevención y año tras año lo vamos desarrollando, además no solo con los menores, sino con diferentes tipos de público, porque nos parece que es una labor que hay que realizar en general, dedicado, digamos, a toda la población, en principio. Sí. A ver, nosotros nuestras actividades que desarrollamos son muy prácticas. De alguna manera ellos trabajan lo que sería una dieta o un menú saludable. Entonces, de alguna manera nosotros les invitamos a elaborar ese menú, en lo que para ellos sería ideal, digamos, ¿no? Porque la teoría nos la sabemos todos, pero o casi todos, yo creo que se la saben bastante bien, pero luego lo que sí les invitamos es a decirnos un poco lo que es la realidad de su consumo, ¿no? Diario. Entonces, bueno, son niños, es verdad que muchas veces pues, ellos intentan tirar por la vía más positiva o transmitir un mensaje positivo, pero bueno, al final en ese trabajo empírico que hacemos, pues sí que comprobamos que realmente pues, hay déficit y bueno, pues es de la manera práctica en la que lo desarrollamos donde vemos realmente pues que esos hábitos existen, ¿no? Y de alguna manera pues está comprobado que sobre todo el consumo de frutas y verduras pues está bastante por debajo de lo que sería una recomendación pues saludable y de alguna manera recomendada, ¿no? ¿Qué les gusta? Hombre, gustar, si tú le dices a un niño que te haga un menú, ¿no? Que nosotros tenemos un módulo donde ellos pueden seleccionar un primer plato, un segundo, un postre, bebida, etcétera, pues ellos te van a seleccionar pasta, sobre todo, normalmente de primero, es lo habitual. De segundo seguramente será carne, no pescado, normalmente será carne lo que te van a elegir. El postre, igual te cogen una manzana, pero por quedar bien al final, pero bueno, normalmente pues ya va a ser más algo lácteo normalmente. Y incluso bebidas, sí vemos un poco una tendencia a lo que son bebidas refrescantes, o sea, bebidas con azúcar. Y bueno, pues eso sí que nos parece fundamental, que en el menú del día a día la ingesta sea de agua, que sea hidratación. Pero bueno, eso sí que es algo bastante general, ¿no? Que nosotros desde luego vemos en nuestra actividad diaria, sí. De todas formas, también os quería decir, luego tenéis aquí a dos nutricionistas que os pueden profundizar un poquito más en el tema, ¿eh? Trucos, bueno, pues a ver, hay maneras, pues, por ejemplo, de presentación, ¿no? De no presentar siempre, no sé, la vaina cocida con la patata, no sé, pues puedes cortar unas vainas y ponerlas como condimento a un segundo plato, incluso pues hacer algo divertido, no sé, pues hacer una figura que se asemeje a algo que les pueda motivar a ellos. Bueno, y luego también que ellos sean partícipes, cuando a la hora de cocinar es verdad que muchas veces nos falta el tiempo, pero bueno, hacerles partícipes a ellos yo creo que es importante, ¿no? Luego a la hora de valorar realmente lo que están comiendo y pues ese tipo de trucos yo creo que son importantes.
bueno, en principio no abusar ni de chuches, ni de otro tipo de dulce. El dulce al final es de lo que más abusamos, ¿no? Y en casa, en principio, que se haga una comida variada y normal, ¿eh? Y luego, bueno, pues siempre hay esos momentos en los que vamos a disfrutar de algo más excepcional, pero bueno, las Navidades son largas, ¿eh? O sea que no estamos hablando de 2 o 3 días un poco especiales, pero bueno, por lo demás, pues mantener una alimentación habitual, variada, que es muy importante, la variedad, que nosotros también insistimos mucho en eso, porque hay mucho donde elegir. Y bueno, con unas raciones pues sin pasarnos, o sea, unas raciones justas, que al final es lo importante, ¿no? Comer de todo y comer variado. Es lo que nosotros recomendamos. Cuando hablamos con los niños, nosotros siempre en la pirámide nutricional no hay nada prohibido, ¿eh? No hay ningún alimento prohibido, pero hay que comer más de unos que de otros, y es ahí donde estamos insistiendo, sobre todo en el tema de las frutas y las verduras, ¿eh? Que nos parece fundamental. Yo quizás insistiría un poco en la línea que dices, Leire, en la cara a Navidades, ¿no? Muchas veces se nos olvida poner sobre la mesa, simplemente poner a mano frutas, poner algo de, bueno, pues una ensalada, una alternativa. Son actos sencillos, pero que esté presente. Y el mero hecho de estar presente cotidianamente, yo creo que ya incita a consumir más. Entonces yo creo que por nuestra parte lo que podemos hacer es eso, que siempre esté presente, tanto frutas, verduras. Bueno, yo insisto en ese plato Harvard que Ana nos ha leccionado muy bien. Y entonces, que tiene que haber también esa proporción. Simplemente el hecho de que esté presente de una manera agradable a la vista y atractiva, eso ya es un buen paso. Yo insistiría quizás en eso. No sé, quizá por citar el último estudio que ha habido sobre hábitos de nutrición en la comunidad autónoma del País Vasco, es del año 2005. Ha llovido desde entonces, pero aquellos datos, sí. Aquellos datos ya indicaban que un 4% de la población entre 4 y 18 años no desayuna. Vemos que el 50% del consumo diario lo suponen los lácteos y los cereales, y que los niños y jóvenes prefieren el arroz y los cereales a bueno, pues otros alimentos como las verduras y la fruta, ¿no? Estos son datos extraídos de esa encuesta. Y también vemos desde un punto de vista de nivel socioeconómico, pues que aquellos niveles socioeconómicos altos pues tienen un mayor consumo de leche, pescado y fruta. Esto yo creo que es un elemento muy importante a la hora de valorar cómo consumen, qué dieta consumen los ciudadanos vascos, ciudadanos y ciudadanas vascas, ¿no? Por aportar algunos datos que son del año 2005, pero bueno, los más próximos que tenemos de la comunidad autónoma. De Euskadi, sí. Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que sí que hay estudios parciales, pues de investigaciones que se hacen sobre poblaciones concretas y tal, pero lo que es una encuesta de hábitos sobre la población, pues efectivamente quizá va siendo hora de renovar esos datos y conocer con más proximidad cómo están siendo actualmente, si hemos mejorado y si hemos empeorado. Pero yo creo que sí que conocemos estudios pues, sobre poblaciones concretas en municipios, comarcas, etcétera, pero no tenemos datos desde 2005 sobre esta cuestión, y efectivamente pues yo creo que está bien apuntado y que necesitamos recabar información sobre cómo son los hábitos actualmente. Tenemos un seguimiento a nivel del Estado, que creo que se realiza cada 2 años, el estudio Aladino, y bueno, pues los datos que os estaba citando anteriormente de actividad física provienen también de esa fuente, y ahí hay datos también de nutrición, etcétera. Pero es cierto que a nivel de la comunidad de nuestro territorio pues no tenemos datos más recientes. Y especialmente volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Quizás sí que se estudian más los hábitos pues a partir de la edad de escolarización, pero sabemos realmente poco, pero a nivel internacional incluso, sobre lo que sucede en estos primeros años de vida, que ha sido un espacio, un grupo de población que ha sido, bueno, pues en estos estudios, intervenciones y tal, hasta este momento poco explorado, ¿no? Y en el entorno internacional incluso estamos viendo que cada vez se publica más
se conoce más y vamos a tener más información sobre la que actuar y sobre la que poder mejorar los hábitos de las familias y de los niños pequeños, ¿no? Que, como decía, pues parece que vamos viendo que se condicionan mucho ya en los primeros años de vida, ¿eh? Incluso en los 2 primeros años de vida, los hábitos de nutrición y de actividad física estamos viendo que aparecen ya condicionados de una manera muy marcada. Bai, bueno, gehien bat azaltzea, ditugun datuak, egun ditugun datuak, jarduera fisikoa eta elikaduraren ingurukoak 2015ko azkeneko inkestatik datoz, eta, bueno, igual komenigarria litzake ezagutzea gertutasun handiago batekin, egungo ohitura horiek nolakoak diren, eta bai ditugula datuak estatu mailakoak, eta, bueno, zentzu honetatik datu horiek bai adierazten dutela beharra gure hasierako adin horietan gure populazio aurra eta gazterian sustatzeko astura osasungarri hauek, baina bai ez ditugula 2015-etik bestelako datu zehatzak eta horren ingurak, ez da olako inkesta bat. Bai egin direla inkestak eta ikerketak populazio talde txikiagoenetan, udalerrietan, eskualdetan, zenbait tokitan, baina ez ditugu une honetan datu orokorragoak. Bueno, yo como ayuntamiento sí podría aportar que, por ejemplo, Ordizia tenemos 10.000 habitantes, hay más de 1.500 federados, con lo cual en el tema de ejercicio físico sí hay mucha cultura de hacer deporte en nuestro pueblo en concreto, pero lo que sí, con este programa lo que se pretende es hacer algo familiar. O sea, cuando nos sentamos en una mesa con un mantel donde nos están indicando qué es lo que tenemos que hacer, si nos sentamos y estamos esperando a que toque el timbre, que venga uno con una pizza, esa cultura yo creo que la tenemos que interiorizar toda la familia. O sea, es exigir a los chavales de que coman fruta, que coman verdura, cuando tú no le das ese ejemplo, es muy difícil conseguirlo. Creo que tenemos que empezar nosotros, desde como padres o abuelos, a enseñarles esa cultura y entre todos conseguir ese objetivo, ¿no? Cabe recordar, igual también recientemente anunció el gobierno vasco la puesta en marcha de un programa de fomento de hábitos saludables, fundamentalmente en el ámbito de la alimentación. Y bueno, pues va a haber, yo creo que en el Plan Vasco de Salud aparece reflejado como uno de los grandes retos el de mejorar las pautas de alimentación infantil, y recientemente anunciaron la puesta en marcha de un programa que se va a empezar a ejecutar con la colaboración del Departamento de Educación, etcétera, para mejorar los hábitos alimenticios de la población infantil, en la línea un poco de lo que estamos trabajando. Bueno, ahora mismo esta iniciativa estaría dirigida a una edad comprendida entre 2 y 10 años. Aunque la incidencia temprana, estábamos hablando igual de edades más preescolares. En lo que trabajamos en fomento de actividad física desde Diputación de Guipúzcoa, por lo menos sí que tenemos ese tramo preescolar, ¿verdad?, entre los 0 y 6 años, porque a partir de los 6 años, con la edad de escolarización, sí que hay ya, bueno, pues distintos programas, trabajo el propio Departamento de Educación actúa sobre los hábitos saludables, etcétera. Pero en esas primeras edades de vida, de los 0 a los 6 años, sí que vemos hasta el momento, pues bueno, un área donde podemos mejorar mucho y donde podemos conocer más. Y yo creo que es en la Diputación, en el Servicio de Deportes de Diputación, lo tenemos identificado como uno de los grandes retos, ¿no? Conocer más sobre lo que ocurre en el periodo de edad entre los 0 y 6 años para poder activar políticas dirigidas a mejorar esos hábitos de actividad física y alimentación. Bueno, besterik ez badago, benetan eskertzea etorri izana, eta, bueno, mila esker zuen edapenerako ahaleginengatik. Mila esker.